en algunos trabajos y proyectos tanto de investigación como en el área privada, en consultorías, lo que tiene que ver con monitoreo de las aguas subterráneas. Y bueno, gracias a todos por participar, por prestar su valioso tiempo para asistir, bueno, a esta presentación. Voy a intentar transmitirles los conceptos más básicos e importantes de lo que tiene que ver con monitoreo de aguas subterráneas. Sé que varios de ustedes ya están familiarizados con algunos de estos conceptos, pero bueno, vamos a intentar abarcar lo que es un programa de monitoreo con algunas definiciones básicas, en primer lugar. Luego hablar un poco de los tipos de monitoreo de agua subterránea, con cuál nos podemos encontrar, cuáles son sus objetivos y para qué, sobre todo, monitorear diferentes parámetros. Vamos a hacer un énfasis sobre el diseño de redes de monitoreo, que es una parte fundamental en estos programas de monitoreo de recursos hídricos. Vamos a hablar sobre diseño de campañas de campo y para finalizar, comentar algunas herramientas y algunos apuntes a tener en cuenta en lo que es la interpretación de resultados. Esta es la bibliografía, ¿sí? que les dejo, que armé que utilicé para armar esta presentación. Y bueno, quedará para consultas. Y bien, empezaremos entonces con las definiciones básicas. ¿Qué es el monitoreo de aguas subterráneas? Vamos a definir monitoreo ambiental, como lo define la UNESCO, como la observación continua del medio ambiente con métodos estandarizados, y en particular el monitoreo de agua subterránea lo vamos a entender como un programa diseñado científicamente de continua supervisión, que incluye observaciones, muestreos y análisis estandarizados metodológicamente y técnicamente de variables físicas, químicas y biológicas. Les puedo agregar aquí también variables isotópicas, el cual permite entender la dinámica del sistema de flujo estudiado. Entonces, el monitoreo lo vamos a entender como un programa diseñado en el cual vamos a tener incluido una etapa que va a ser de muestreo, otra etapa de análisis y otra etapa de comunicación o transmisión de resultados. No es simplemente ir al campo a hacer el monitoreo, el muestreo. Definiendo de esta forma lo que es un programa de monitoreo, los datos deben ser recolectados en lugares establecidos y a intervalo de tiempos que tienen que ser regulares y explicitados en este programa. La continuidad y estabilidad de un programa de monitoreo va a requerir una planificación y un compromiso a largo plazo del personal y del presupuesto que va a involucrar. Es necesario comprender el entorno hidrogeológico e hidrológico como una definición básica para diseñar este tipo de programas. Y algo que tiene que ser, es más práctico, pero es muy importante, garantizar el acceso ininterrumpido a todos los puntos de muestreo. Me interesa, para ver el rol que juegan los programas de monitoreo en la gestión de recursos hídricos, me pareció interesante este diagrama, ¿sí? que podemos ver aquí, que nos está indicando que la gestión del agua, en este caso del agua subterránea, requiere información. Para poder generar esa información necesitamos estrategias de monitoreo, para lo cual necesitamos diseñar una red de monitoreo. Luego tenemos actividades como la colecta de muestras, los análisis de laboratorio, el manejo de muestras y información, el análisis de los resultados, el reporte, y luego alimentar a los gestores de los recursos hídricos con esa información para que la puedan utilizar para mejorar la gestión del recurso hídrico. Y el programa de monitoreo entra y es parte de todas estas actividades, a excepción de los 3 niveles superiores, ¿sí? Por lo cual, todas estas actividades que estamos viendo dentro de lo que es la gestión o la necesidad de información para gestionar recursos hídricos, involucra a lo que es el programa de monitoreo de agua. Vamos a empezar definiendo cuáles son las necesidades de información, cómo diseñamos un programa de monitoreo. Un primer paso
en la planificación e implementación de un programa de monitoreo es definir los objetivos y alcances del mismo. Eso lo vamos a definir en virtud de la información necesaria para mejorar la gestión del agua subterránea. Entonces, lo primero a nivel conceptual que tenemos que realizar es hacernos las preguntas de quién requiere o necesita información sobre aguas subterráneas, qué tipo de información se necesita, cuáles son los fines, en qué formato y en cuánto tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto es el apuro que se tiene para generar esa información? Estas son las preguntas básicas conceptuales que nos van a permitir empezar a formular los objetivos para diseñar nuestro programa de monitoreo. Algunos apuntes sobre el área a monitorear, que me parece que no es menor dejarlos pasar, porque a veces se confunde con el rol o las responsabilidades de administración de los recursos o de los territorios. El área a monitorear siempre debe definirse según criterios hidrológicos e hidrogeológicos, no políticos. ¿Sí? Muchas veces es lo que se llama la gestión de los recursos por cuenca o por sistema de flujo. ¿Sí? No deben ser analizados y estudiados, ¿sí? Por limitaciones políticas estas áreas de estudio. Incluso si las fronteras políticas o administrativas determinan la responsabilidad institucional del monitoreo, la interpretación y la evaluación de la información que obtenemos de estos monitoreos debe hacerse sobre la base de las unidades físicas. ¿Sí? Este apunte me parece interesante e importante, y creo que es un concepto que se ha empezado a trabajar ya desde hace mucho tiempo, pero es importante siempre tenerlo en cuenta. Bien, entonces en la etapa de definición de objetivos de los programas de monitoreo, solemos formular objetivos que tienen que ver, en función de las preguntas que nos hicimos, que tienen que ver con la gestión del recurso. Entonces, en ese sentido, uno de los objetivos puede ser caracterizar los sistemas de agua subterránea. Si no tenemos caracterización de los sistemas de flujo, bueno, lo primero que vamos a intentar hacer es caracterizarlos. Una vez caracterizado, podemos tener otros objetivos como identificar posibles tendencias en relación con el uso de las aguas subterráneas. Por ejemplo, podemos evaluar escenarios de sobreexplotación de los recursos a través de programas de monitoreo. También otro objetivo puede ser estimar el potencial para un mayor desarrollo, que puede ser social, económico, productivo de un determinado territorio o región, utilizando el agua subterránea como recurso. Otro objetivo puede ser proporcionar datos para la protección de los acuíferos a la contaminación. Generalmente esto tiene que ver con brindar información a los organismos de gestión ambiental nacionales o municipales. Y luego tenemos otro objetivo que puede ser suministrar valores históricos e información que van a ser de referencia para investigaciones detalladas, para avanzar en el conocimiento de los diferentes recursos subterráneos, ¿sí? O sistemas de flujo. Entonces, dentro de la etapa del diseño del programa de monitoreo, estos objetivos que son quizás más a nivel de gestión, tenemos que traducirlos, hacerlos más específicos y bajarlos a un programa de monitoreo de variables hidrogeológicas. En ese sentido, tenemos que traducir estos objetivos a, bueno, ¿qué queremos medir? ¿Cada cuánto tiempo? ¿En qué lugar? ¿Con qué frecuencia? ¿Sí? ¿Qué métodos vamos a utilizar? Entonces, en ese sentido, el camino a recorrer sería, bueno, plantear los objetivos, que ya lo estuvimos hablando con la definición del problema. En función de los objetivos, determinar qué parámetros vamos a querer monitorear, sean hidráulicos, químicos, biológicos, isotópicos. Definir una red de monitoreo, que esto es un trabajo no menor y muy importante. La frecuencia del monitoreo y los métodos de medición. Con esta información vamos a poder determinar los costos de nuestro programa de monitoreo, que luego se tendrá que aprobar por las instituciones financiadoras, sean gobiernos, sean institutos de investigación, sean programas de proyectos internacionales, o lo que sea. Obviamente esto tenemos que hacerlo teniendo un equilibrio y un compromiso entre la cantidad de información que requerimos generar y los costos que esto nos conlleva. Pero siempre como técnicos tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener la habilidad
de intentar traducir a los gestores de los recursos cuál es el costo de no monitorear, ¿sí? Entonces, además de tener el costo de nuestro programa de monitoreo, también intentar entender cuál es el costo de no monitorear y de no gestionar adecuadamente, o gestionar sin información adecuada, un recurso tan importante como puede ser el agua subterránea. Bien, voy a hacer algún énfasis sobre lo que son los modelos conceptuales, que son la base de información para el diseño de, de los programas de monitoreo, sí, de un montón de aspectos del programa de monitoreo. Entonces, el diseño del programa requiere un conocimiento básico con respecto al marco hidrogeológico y a los sistemas de flujo de aguas subterráneas de la zona de estudio. La descripción de la comprensión del marco hidrogeológico y los procesos hidrológicos e hidroquímicos que ocurren en los sistemas de flujo se denomina modelo conceptual, ¿sí? Es la forma de representar esta información. El nivel de complejidad del modelo conceptual que nosotros tengamos de cierto recurso tiene que ser apropiado para los objetivos del programa de monitoreo que nos planteamos y adecuado a los datos disponibles antecedentes que tenemos sobre el recurso. ¿Ok? Así que conocer el modelo conceptual del funcionamiento de un sistema de flujo es básico para poder diseñar nuestro programa de monitoreo. Si no conocemos, no tenemos información de nuestro sistema a monitorear, bueno, tenemos que diseñar una campaña de monitoreo para empezar a conocer y describir el modelo conceptual del sistema. ¿Cuáles son los diferentes tipos de monitoreo de aguas subterráneas, o los más importantes que podemos comentar, o los que voy a explicar un poco en esta presentación? Los dividí en 4. El primero y el más básico es el monitoreo piezométrico. Es un monitoreo que tiene que ver con definir la cantidad, el estado de uso en cantidad del sistema de agua subterránea. Este se puede también ir acompañado de un monitoreo de caudales en puntos, digamos, de manantiales y demás, o de descarga del sistema, que también nos pueden dar información sobre la cantidad y sobre el estado de explotación de los sistemas de agua subterránea. Después tenemos lo que llamamos un monitoreo hidrogeoquímico, ¿sí? Que tiene como base tiene como objetivo aportar información a los modelos conceptuales. Tenemos el monitoreo de calidad, que lo vamos a diferenciar del monitoreo hidrogeoquímico por los objetivos, lo vamos a estar viendo más adelante. Y el monitoreo isotópico, que me parece importante destacar, ya que hoy en día cumple un rol también fundamental en lo que es la descripción de los modelos conceptuales o el poder formular modelos conceptuales de los sistemas de flujo subterráneos. Bien, ¿para qué realizar un monitoreo piezométrico? El monitoreo piezométrico nos permite evaluar oscilaciones naturales o inducidas por explotación del nivel del agua subterránea y con base en ello definir la superficie piezométrica y direcciones de flujo. Básicamente el monitoreo piezométrico es medir los niveles estáticos o dinámicos, dependiendo en función de los objetivos del monitoreo, en una red de pozos de explotación o piezómetros, si estamos hablando de pozos que no son de explotación y son simplemente para monitorear niveles en acuíferos con régimen hidráulico confinado, o también se llaman freatímetros en aquellos que son sistemas de acuífero definidos como libre. ¿Sí? No me gusta hablar de acuífero, me gusta hablar más de sistema de flujo, pero bueno, es una formulación que es común y que todos conocemos. Entonces, básicamente, buscamos con este tipo de monitoreo conocer, o podemos conocer la variación de niveles, ¿sí? Aportar información para estimar las recargas, modelar superficies piezométricas y en consecuencia redes de flujo, y también es la información básica que nosotros necesitamos para estudios hidrogeoquímicos y de calidad. No podemos hacer monitoreos hidrogeoquímicos y de calidad sin conocer las redes de flujo, o nos va a faltar información importante. Por tanto, es la primera etapa del monitoreo de las aguas subterráneas. Los monitoreos hidrogeoquímicos
por su parte, nos van a permitir identificar los procesos que condicionan la evolución química del agua subterránea. Sobre todo esto nos va a aportar mucha información valiosa para definir los modelos conceptuales. También nos va a permitir identificar la vinculación entre distintas componentes de los sistemas hidrológicos, sea así qué vínculo hay entre el agua subterránea, el agua superficial, humedales en caso que lo haya, cómo actúa el agua de lluvia, en la dinámica digamos, de recarga y demás. Y también nos va a permitir identificar variaciones en la composición del agua subterránea que pudieran evidenciar procesos de contaminación y regionalizar. En cuanto al monitoreo de calidad, se diferencia del hidrogeoquímico básicamente por los objetivos, que van a ser determinar los usos potenciales del agua captada a partir de la comparación o confrontación de los valores que tenemos con normas de calidad vigentes. Nos van a ayudar también para determinar la distribución geográfica de los parámetros específicos de calidad del agua subterránea natural que limitan su uso potencial, por ejemplo, ocurrencia de arsénico, de fluoruro, de dureza, ¿sí? Con valores que se van de los límites normativos, entonces nos limitan el uso del agua para diferentes fines. También el monitoreo de calidad, en una etapa quizás más avanzada, o de vigilancia, podríamos decirlo, nos va a permitir evaluar el impacto que tienen fuentes de contaminación que identifiquemos en el territorio sobre la calidad del agua subterránea. En este sentido me parece interesante destacar dos niveles de monitoreo de calidad. Uno que es primario, que tiene que ver con la caracterización de la calidad del recurso, ¿sí? Cuando nosotros no conocemos digamos, la calidad de las aguas de un sistema de flujo, de una región de un sistema de flujo, lo que se va a hacer es una primera caracterización de calidad del agua subterránea, que involucra generalmente una ronda de muestreo, donde se van a monitorear pozos existentes de producción y observación, si hay piezómetros o freatímetros, dependiendo del tipo de sistema, manantiales y arroyos que se encuentran en el área. Esto nos permite la primera caracterización de la calidad de las aguas subterráneas. Esto nos puede dar una idea de los primeros objetivos que vimos, su uso potencial, su comparación respecto a estándares normativos, ¿sí? Nacionales, locales, de lo que fuere. Y después tenemos otro nivel de monitoreo de calidad que tiene que ver con la vigilancia de la calidad de las aguas subterráneas. Una vez que nosotros ya conocemos y caracterizamos la calidad, lo que podemos hacer, sobre todo en zonas donde sabemos que hay potenciales fuentes contaminantes o usos de suelo o del territorio que puedan generar impactos en el agua subterránea, se puede establecer una red óptima de monitoreo y vigilancia de la calidad del agua, considerando acá ya en esta etapa información sobre el modelo conceptual, y bueno, obviamente las posibles fuentes contaminantes, o sea, su ubicación, su naturaleza, posibles con elementos contaminantes que puedan ser transportados al agua subterránea, y los usos previstos del recurso, o sea, para qué estamos utilizando y confrontando los valores de composición del agua subterránea. Bien, en cuanto al monitoreo isotópico, destacar aquí que el monitoreo isotópico, como lo mencioné, empieza a ser ya una parte bastante importante y fundamental de los estudios hidrogeológicos, sobre todo para definir los modelos conceptuales de los recursos de agua subterránea que estemos estudiando. La dificultad de los monitoreos isotópicos radican, en algunos casos, en que tenemos diferentes isótopos y la disponibilidad de laboratorios a nivel internacional eh, está muy concentrada en algunas zonas, y no hay disponibilidad para mostrar todos los isótopos en todos los países o en países cercanos, muchas veces. Generalmente quien controla esta red de laboratorios isotópicos es la Agencia Internacional de Energía Atómica, y bueno, tenemos posibilidades, todos los países miembros, de poder generar proyectos de cooperación técnica con ellos para empezar a utilizar monitoreos isotópicos, ¿sí? En la gestión de los recursos hídricos en general, pero de agua subterránea en particular. Entonces, ¿cuáles son las
a ver, las herramientas que nos brinda un monitoreo isotópico, bueno, establecer el origen del agua subterránea, determinar zonas en las que se produce la recarga y los mecanismos que intervienen en ese proceso. También hay algunos isótopos que nos permiten datar las aguas subterráneas y diferenciar distintas componentes del sistema de flujo, y esto es fundamental para conocer cómo es el movimiento y la dinámica del agua en nuestro sistema de flujo y poder identificar lo que son las componentes del sistema. Y esto es fundamental para gestionar el recurso de agua subterránea. También hay algunos isótopos que nos permiten establecer fuentes de contaminación del agua subterránea. Por ejemplo, estamos encontrando zonas donde hay niveles de nitratos muy elevados. Bueno, poder saber cuál es la procedencia de ese nitrato lo podemos hacer con isótopos de nitrógeno 15. Solo con la química se puede inducir, pero no es no es del todo certero. Bien, diseño, vamos a pasar ahora a lo que es el diseño de la red de monitoreo, que es una parte fundamental del programa de monitoreo. Las redes de monitoreo tienen como objetivo cuantificar una variable dependiente del espacio y del tiempo utilizando un número limitado de puntos de medición que deben ser distribuidos en la región de observación de una forma óptima. Traduciendo, la red de monitoreo va a estar conformada por aquellos puntos que pueden ser pozos de explotación, piezómetros, freatímetros, manantiales, zonas de descarga del agua subterránea en cursos de agua superficial, que sean los más representativos y que nos ayuden a cumplir con los objetivos planteados. Los más representativos de la variable que estamos midiendo. ¿Qué criterios generales vamos a tener en cuenta para el diseño de estas redes de monitoreo? En primer lugar, tenemos que definir el número de puntos y su distribución espacial. Estos se definen de acuerdo a la extensión de la zona de estudio, a la escala de trabajo y a la disponibilidad de recursos financieros para la toma y análisis de muestras. Esto siempre va a ser quizás la limitante más importante, por eso hay que trabajar de manera óptima e inteligente en la selección de esos puntos. Tener en cuenta las unidades hidrogeológicas, tener en cuenta que se deben ubicar puntos en cada una de las unidades de interés. En la misma región vamos a tener generalmente diferentes unidades hidrogeológicas. Bueno, tenemos que intentar monitorear cada una por separado para conocer bien su dinámica. Los cuerpos de agua superficiales que posiblemente van a estar relacionados con el sistema de flujo analizados, hay que tenerlos en cuenta en la red y qué rol van a jugar dentro de nuestros puntos de monitoreo. Y algo que es más, digamos, algo más a ver, ¿cómo decirlo? Tenemos que permitir la condición de acceso a los puntos durante todas nuestras campañas de monitoreo. Entonces, tenemos que tener información local sobre el acceso a cada uno de estos puntos de interés. Bien, en cuanto a la red de monitoreo piezométrica, las redes de monitoreo piezométrica se diseñan para cada unidad hidrogeológica identificada en la zona evaluada y pueden estar compuestas por pozos de explotación, piezómetros, que son pozos de monitoreo de niveles, o freatímetros, ¿sí? Y también puede ser que necesitemos colocar puntos, por ejemplo, para las condiciones de borde, si queremos armar una red de flujo de agua superficial, ¿sí? Para evaluar si tenemos descargas o recargas, ¿sí? Hay métodos geoestadísticos para el diseño óptimo de estas redes de monitoreo de niveles, y ahora quiero pasar rápidamente a mostrarles un ejemplo, ¿sí? Quizás algunos ya estén familiarizados con el uso de herramientas para generar redes óptimas de monitoreo. En general son herramientas geoestadísticas. Nosotros hicimos un trabajo en lo que es el sistema Acuífero Raigón, que es un sistema de flujo que está ubicado al sur de Uruguay, es el más productivo. Y en su momento utilizamos el método del filtro de Kalman para armar la red de monitoreo óptima. Son métodos geoestadísticos. Yo no soy especialista en geoestadística. Acá nos apoyó gente de la UNAM, ¿sí? Sobre todo Graciela Herrera, del Instituto de Geofísica. Y bueno, simplemente mi intención en mostrarles estos es mostrarles que existe esta herramienta,
¿sí? Y, bueno, a partir de qué información estamos comenzando a hacer este estudio y con qué información, a qué información podemos llegar. Entonces, en este sistema de flujo nosotros teníamos registrados, o la Dirección Nacional de Agua tenía registrada más de 500 perforaciones, ¿sí? Con niveles estáticos y perfiles litológicos. Entonces, lo primero para armar nuestra red óptima de monitoreo, o sea, podríamos haber mostrado en todos estos pozos. ¿Qué pasa? El objetivo del diseño de la red óptima de monitoreo era una red que nos permita generar una piezometría o controlar los niveles piezométricos, ¿sí? Sobre todo en aquellos puntos, teniendo en cuenta un número lo más pequeño posible de pozos a monitorear, y que podamos cubrir de manera representativa las zonas con vacíos de información, o sea, donde no se pueden medir, donde no tenemos pozos. Entonces, lo que hicimos fue hacer grillar el dominio de la zona de estudio en celdas de 3000 por 3000 metros. Cada uno de esos puntos azules es un punto del dominio. Y luego hicimos un análisis exploratorio de estas más de 500 perforaciones, donde eliminamos pozos con información incompleta, que no captaban del sistema de interés en estudio, que, bueno, que tenían algunos vacíos de información que no era de buena calidad, y nos quedamos con 229 perforaciones que las nominamos de calidad excelente. Hicimos un análisis estadístico de estos datos y geoestadísticos, ¿sí? Donde vimos que había en los niveles medidos una tendencia norte-sur, entonces pasamos a trabajar con los residuales de los niveles, donde sí tenemos un histograma de distribución normal. Esto nos permitía poder determinar lo que es el semivariograma y hacer un ajuste a un semivariograma teórico de los residuales, que son datos que nos piden el filtro de Kalman como método para poder diseñar esta red óptima. Básicamente, el filtro de Kalman va a calcular la varianza del error de la estimación de los puntos de la grilla, o sea, el error de estimar el nivel estático en uno de estos puntos azules en función de los datos medidos que tengo cerca de estos puntos, ¿sí? Entonces, va a estimar esta varianza del error, ¿sí? Con base en la posición de cada uno de los puntos, y va a utilizar un método de optimización que lo que hace es buscar maximizar la reducción de la varianza total acumulada de estimación, ¿tá? Y lo que tiene es que nos va a ordenar nos va a enumerar cada uno de los pozos, y los va a ordenar en función de ese efecto de maximizar la reducción de la varianza total. Entonces acá tenemos graficado los pozos ordenados, acá tenemos los números de pozos, 229, y la varianza total acumulada. Van a ver que hay algunos pozos que tienen un impacto muy alto en esa reducción de la varianza, y hay otros, los que están en esta zona, que son pozos que no aportan a esa reducción de varianza. Por lo tanto, medir esos pozos es una pérdida de tiempo y dinero, ¿sí? Lo que hicimos entonces para armar la red óptima de monitoreo es tomarnos un umbral, digamos, de varianza. En este caso tomamos el 95% de la varianza, la reducción del 95% de la varianza total acumulada, y nos quedó un número de 90 pozos. Y esta es la red óptima de 90 pozos, ¿sí? Que pudimos obtener luego del análisis geoestadístico de toda esta información, ¿sí? O sea, pasamos de 229 perforaciones a 90 pozos. Con esto nosotros lo que hicimos fue realizar las campañas de monitoreo de lo que fue el proyecto para gestión ambiental de este sistema, y luego dimos un paso más, que fue generar una red mínima óptima, ¿sí? En la cual lo que hicimos fue tomarnos un umbral menor, ¿sí? O mayor, digamos, en el cual pusimos una red mínima de 30 pozos, ¿sí? Con esto explicamos cerca del 75% de la varianza total acumulada, y le dimos a la Administración Nacional una red mínima para monitoreo de niveles de 30 pozos, la cual consideramos que va a ser bastante representativa para monitorear los niveles piezométricos en el sistema de flujo, ¿sí? Esto simplemente fue una explicación de cómo obtener una red óptima de monitoreo.
Hay cursos específicos de posgrado para aprender a hacer esto, pero es una herramienta que me parecía interesante mostrarles y que se puede utilizar. Pasemos ahora a lo que es el monitoreo hidrogeoquímico. El diseño de una red de monitoreo hidrogeoquímico va a requerir conocer la red de flujo, ¿sí? O sea, esto que hicimos antes lo necesitamos como base para poder seleccionar los puntos de muestreo a lo largo de la dirección de flujo y poder evaluar e interpretar la evolución química del agua subterránea. Vamos a tener que conocer adicionalmente y de manera muy importante lo que es el perfil litológico y constructivo de los pozos. Es importante saber de qué formación están captando, ¿sí? Dónde está la zona de filtros, para evitar incluir en la red aquellos puntos en los que se extrae agua de distintas unidades hidrogeológicas. Y es preferible que el método de explotación sea bombeo con el fin de facilitar la purga del pozo. En caso de que estemos monitoreando desde piezómetros o freatímetros, podemos utilizar otros métodos de toma de muestra como pueden ser los Baylor, o inclusive llevar una bomba de muestreo al campo con un generador. ¿Cuáles son los parámetros a medir en el monitoreo hidrogeoquímico? Recuerden que el agua tiene más de 60 constituyentes en su composición, entonces tenemos que seleccionar bien aquellos que nos den información, sobre todo información que tenga que ver con los procesos que pueden estar dando o explicando la composición del agua subterránea, ¿sí? Eso sobre todo tiene que ver con los minerales y con las interacciones agua-roca. Entonces ahí vamos a ir siempre en un estudio hidrogeoquímico a analizar lo que son los iones mayoritarios: sodio, magnesio, calcio, fluoruro, bicarbonato, sulfato y potasio también, aunque se lo puede considerar un elemento menor, pero es importante. También podemos agregar algunos otros elementos menores que pueden ayudarnos a explicar, digamos, el modelo conceptual, como puede ser el sílice en acuíferos volcánicos, en acuíferos con sedimentos volcánicos y demás. Algunos elementos traza también pueden ser útiles, aunque suele dejárselos a estos para análisis o monitoreos de calidad. Siempre in situ, en campo, es importante acompañar estos muestreos por análisis de temperatura, pH, conductividad y potencial redox o oxígeno disuelto. Acá hay un ejemplo de una red de monitoreo hidrogeoquímico para el mismo sistema que les mostré hoy, ¿sí? Donde se tenía una red compuesta por 40 pozos, se realizaron 6 campañas de muestreo en 3 años, una frecuencia semestral, y los parámetros analizados fueron pH, conductividad y alcalinidad, calcio, magnesio, cloruro, nitrato, sodio, potasio, sulfato, arsénico y sílice, porque eran de importancia, sobre todo para la calidad del agua en este sistema. En cuanto al monitoreo de calidad, los parámetros ya tienen más que ver con la confrontación con la normativa o con la evaluación respecto a posibles contaminantes que pueden estar ingresando por el uso de suelo de la zona de estudio. Entonces, ahí generalmente siempre se van a monitorear los iones mayores también, la temperatura, el pH y la conductividad, pero le vamos a agregar generalmente compuestos del nitrógeno, como son el nitrato, el amonio puede ser en algún caso, hierro y manganeso puede ser de interés, fosfatos y arsénico y flúor muchas veces en los sistemas de agua subterránea. La frecuencia del muestreo para calidad va a depender de la tasa de cambios esperados en la situación de calidad del agua subterránea. Eso depende, bueno, cómo va a cambiar la calidad respecto al agua subterránea. Sabemos que generalmente son procesos relativamente lentos, ¿sí? Pero depende de las componentes de flujo que estemos captando, cuál es el uso, o sea, la tasa de explotación del sistema, qué fuentes contaminantes hay, qué protección. Bueno, hay todo un tema ahí que tiene que ver con la vulnerabilidad de acuíferos. Un ejemplo para acuíferos profundos que tengan una capa confinante, o sea, aquellos flujos profundos de un sistema de carácter confinado, esperamos tasas de cambio que sean bastante lentas. Pensamos en 5 a 10 años. Sistemas de flujos someros con carácter libre y flujos locales, podemos ya irnos a muestreos anuales o bianuales. No lo tomen a esto como una regla, pero es un ejemplo. Sistemas flujo por fracturas, ¿sí? O fisurados, obviamente los cambios pueden ser también más rápidos en la calidad del agua y podemos irnos a muestreos más frecuentes. Acá les dejo como consulta y como base
para poder pensar un poco en esto de la frecuencia para calidad, una recomendación del British Geological Survey, donde ponen cuál sería la frecuencia de muestreo en función de las características del sistema de flujo. ¿Sí? Sistemas con velocidad de flujo lenta o velocidad de flujo rápida, que van entre muestreos cada 6 años o pueden ir a muestreos cada 6 meses. ¿Sí? Ahí se puede tomar como referencia. En la calidad aparece un concepto importante que es la normativa que regula los parámetros a medir, la frecuencia de muestreo, los valores máximos permitidos, el método de toma de muestras, el método de conservación y transporte de muestras, y los métodos analíticos utilizados en el laboratorio. Sí, entonces, como conceptos básicos para conformar una red de monitoreo de calidad, tenemos que conocer la normativa de calidad de agua vigente para la zona de estudio, identificar pozos y usos de agua subterránea previsto en la zona, identificar posibles fuentes de contaminación, si queremos armar una red de vigilancia, y obviamente tenemos que tener como base el mapa piezométrico para evaluar posibles evoluciones de plumas de contaminantes. En cuanto a lo que es una red de monitoreo isotópico, acá básicamente los isótopos nos pueden servir para estudiar diferentes aspectos de nuestro sistema de flujo, algunos que tienen que ver con el modelo, con la definición del modelo conceptual, que nos permiten evaluar dinámica y origen del agua, y otros que tienen que ver con contaminación. Los más comunes y los principales son sobre todo los que se hacen para estudios de modelo conceptual, son el oxígeno 18 y el deuterio, que son estos de aquí, ¿sí? Que son isótopos estables de la molécula del agua, que suelen hacerse en conjunto con los monitoreos hidrogeoquímicos. Para datar tenemos isótopos radioactivos como el tritio, el carbono 14, ¿sí? Gases nobles también. Y en cuanto a la contaminación, es de destacar en contaminación de origen difusa, fuentes agrícolas, el nitrógeno 15 y el carbono 13, que nos pueden servir a esos fines. Hay que definir entonces cuál es el objetivo de nuestro monitoreo isotópico en función de estas herramientas que podemos utilizar. Vamos a hablar un poquito de las más básicas o de las primarias, de los estudios isotópicos primarios, para conocer el modelo conceptual, que son el oxígeno 18 y el deuterio, porque cada uno de estos isótopos tienen formas, métodos de toma de muestras y análisis que son diferentes, ¿sí? Y requieren generalmente el acompañamiento de algún experto en esta área. La toma de muestras isotópicas para oxígeno 18, deuterio y tritio suele hacerse en pluviómetros, o sea, en agua de lluvia y además en agua subterránea. Esto para permitirnos la interpretación de los resultados. El muestreo de isótopos en agua subterránea se realiza de manera paralela al monitoreo hidrogeoquímico, en general, o sea, en los mismos puntos de la red y en las mismas fechas. Y el monitoreo de agua de lluvia se va a efectuar con una frecuencia generalmente mensual, ¿sí? En totalizadores de agua de lluvia para la recolección de la muestra, generalmente instalados a distintos niveles altitudinales. Estos totalizadores debemos instalarlos siguiendo las recomendaciones de la Agencia de Energía Atómica, tienen la referencia en la bibliografía, y podemos pedirle apoyos a los técnicos de la agencia en estos temas. Acá es muy importante tener en cuenta, cuidar aspectos como la evaporación. La evaporación puede cambiar las relaciones isotópicas del agua de lluvia, y esto nos puede dar análisis isotópicos incorrectos. Acá hay 3 colectores de agua de lluvia para muestreo de isótopos bastante usuales y comunes, aunque hay otros un poquito más complejos, ¿sí? O tecnológicos que se pueden también adquirir, como puede ser este que ven aquí. Aquí hay uno bien simple de realizar, que es este tipo, ¿sí? Que lo colocamos en Ecuador, en una zona donde trabajamos en delimitar la zona de recarga para protección hídrica. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la planificación de campañas de campo. En este caso lo que buscamos es optimizar el tiempo que se emplea en el trabajo de campo. Todos sabemos que el tiempo es dinero, y además también buscamos en la planificación obtener
resultados finales de los monitoreos de mejor calidad. Evitar contratiempos causados por el mal funcionamiento de equipos o la falta de otros implementos necesarios nos puede generar, además de pérdida de tiempo, la escasez de algunos resultados que sean importantes para el análisis de los datos. Es importante en la planificación de estas campañas coordinar adecuadamente las actividades de campo con la recepción de muestras en el laboratorio. En las campañas piezométricas, entonces, es fundamental en esta etapa la planificación de recorridos, ¿sí? Tanto para saber cuál es el recorrido óptimo para hacer estos monitoreos de niveles, pero también en caso de que estemos buscando caracterizar el flujo natural del sistema acuífero, vamos a tener que medir niveles estáticos. Y hay muchos casos que tenemos que hacerlo en pozos de explotación. Los pozos de explotación generalmente están diseñados para ser bombeados. Entonces, tenemos que dar aviso a los propietarios de estos pozos para que cesen los bombeos durante un lapso. Generalmente lo adecuado sería 24 horas, pero eso nos va a permitir que el nivel del acuífero se recupere y poder medir realmente el nivel estático y no el nivel dinámico. ¿Cuáles son los equipos e implementos de campo para estas campañas? Una sonda de nivel, como pueden ver aquí. ¿Sí? Estos son sensores que al contacto con el agua activan una señal y están metrados y podemos medir el nivel a boca de pozo. Un GPS diferencial que nos permite tener valores de cota absolutos del pozo, ¿sí? Y con eso vamos a poder generar un mapa piezométrico con cotas absolutas. Y bueno, la cinta métrica la pongo porque siempre es importante y siempre falta. Acá les dejo una lista de chequeo donde pueden estar los materiales más importantes para este tipo de campañas. Bueno, acá un poco lo que comentamos, el diseño, la grilla, para saber qué puntos vamos a monitorear y medir, el monitoreo con la sonda de niveles o el medidor de nivel, y luego la utilización de los GPS diferenciales para poder tener valores de niveles absolutos o cotas absolutas. En las campañas de muestreo físico-químico, lo mismo, la planificación de recorridos también tiene que ver, y ahora hay que considerar que tenemos que tener algún punto de extracción de la muestra, sobre todo si vamos a monitorear pozos de explotación, que es lo más usual. Tiene que haber algún tipo de canilla para tomar muestras, canilla de purga o algo de eso. Tenemos que conocer en general los pozos donde vamos a monitorear parámetros químicos o isotópicos también. Aquí hay una etapa previa, que es la coordinación con laboratorios que sean acreditados, ¿sí? Para poder armar de manera adecuada lo que es el transporte y la conservación de las muestras. Los equipos e implementos que vamos a utilizar los podemos dividir en dos. Para las mediciones in situ que requerimos, un pHímetro, un conductivímetro, un termómetro, un oxímetro, o sondas multiparamétricas que nos permiten, que tienen sensores de todos estos parámetros y nos facilitan esa medición. Para la toma de muestras vamos a necesitar una fuente para la extracción de la muestra, que pueden ser la propia bomba de un pozo de explotación, o llevar bombas de muestreo con generadores, o bailers, en caso de que sean pozos monitores. Recipientes adecuados, que tienen que ver con el tipo de parámetro que vamos a muestrear. ¿Sí? Esto se coordina generalmente con los laboratorios, conservadoras y gel refrigerante para la conservación de muestras, filtros de 0,45 micrómetros con portafiltro y jeringas, como ven aquí, es muy importante el filtrado de muestras, sustancias conservadoras como el ácido nítrico sulfúrico, esto se coordina con laboratorio, cintas y agua destilada, importante para lavar todos los utensilios que utilicemos. Acá les dejo una lista de chequeo de todo esto, son bastantes elementos que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo una buena campaña de química. Bien, ¿y cuál es un poco digamos, el proceso en lo que es el muestreo químico? Primero, calibración de los equipos, ¿sí? De las ondas, purga de los pozos, medición de parámetros físico-químicos, temperatura, conductividad, pH, toma de muestras, adición de conservadores en caso que necesitemos, y luego el etiquetado, y colocar en la conservadora
con gel refrigerante y mantener, digamos, las condiciones de frío de las muestras. Terminando en lo que es la interpretación de resultados, la interpretación de los resultados va a depender de la calidad de los datos obtenidos y debe estar a cargo de un profesional especializado en el tema. Como productos esperados en la piezometría, vamos a buscar obtener modelación de superficies piezométricas y redes de flujo. Vimos que es como el primer paso para el monitoreo de aguas subterráneas. Luego, en lo que son datos hidrogeoquímicos e isotópicos, caracterización hidrogeoquímica y validación de modelos hidrogeológicos. Y en cuanto a la calidad, ya vamos a buscar un paso más, que es comparar con normas de calidad según el uso, o sea, comparar la composición química con normas de calidad según el uso, la evaluación del impacto de diferentes fuentes de contaminación existentes en la zona. Acá simplemente un ejemplo del análisis de información piezométrica, donde realizamos un relevamiento piezométrico de otra zona, con su grilla, los puntos relevados, luego se hace un procesamiento de datos estadístico, con análisis exploratorio, ajustes de semivariograma, y una interpolación de kriging, para poder obtener la piezometría y con ello la red de flujo de esta zona de estudio. Simplemente un ejemplo. Bien, esto lo paso, es simplemente la Red Global de Monitoreo de Agua Subterránea, que es un programa gestionado por el International Groundwater Resource Assessment Center, para mejorar el monitoreo global de las aguas subterráneas. Pueden entrar en esta dirección y un poco informarse sobre este tema. Lo paso bastante rápido por un tema de tiempos, no quiero abusar de su tiempo. Aquí pueden ver estaciones de monitoreo de piezométrica, ¿sí? de nivel de agua y su evolución en el tiempo. Aquí, bueno, van a tener el ingreso. En cuanto a lo que es análisis de información hidrogeoquímica, bueno, quienes hayan trabajado con estos temas estarán muy familiarizados con este tipo de diagramas. Quienes no, bueno, contarles que existen diferentes formas de poder visualizar la información de la composición química del agua y poder analizarla. Estos diagramas bastante comunes que se utilizan en este tipo de estudios nos permiten conocer los tipos de agua que tenemos en un sistema, ¿sí? Y bueno, y con el ojo un poquito entrenado, empezar a evaluar procesos hidroquímicos que están ocurriendo. Los diagramas de Steve nos muestran la composición del agua subterránea y nos permiten visualizarla en un mapa, ¿sí? Donde esto nos da una rápida lectura de cuál es la composición química en diferentes zonas del sistema de flujo estudiado, esto también para el sistema Acuífero-Rayón. Después tenemos otra forma de hacerlo, que suelen ser estos cortes hidrogeológicos, que les podemos agregar información hidrogeoquímica, ¿sí? Que se utilizan para visualizar los modelos conceptuales generalmente. En este caso tenemos las líneas de flujo, las diferentes formaciones del sistema, la química, y bueno, nos ha permitido evaluar conexiones entre aguas subterráneas, superficiales, humedales y demás. También podemos visualizarla a través de mapas de distribución de parámetros. Acá un mapa de nitratos, de sodio, de arsénico. Hay que tener mucho cuidado con las hipótesis y el uso de esta información, pero sirven para una rápida visualización, ¿sí? Para zonas donde hay que ponerle especial interés o hincapié en estos temas. En cuanto a la calidad del agua, hay parámetros como en función del uso. Por ejemplo, en este caso el ejemplo es para uso de agua de riego, calculamos un parámetro que se llama relación de absorción de sodio, con la composición del sodio, calcio y magnesio, y pudimos, bueno, con esto podemos evaluar, y además de la conductividad, el riesgo de salinización o sodicidad, ¿sí? De los suelos y acuíferos, en función del uso de esta agua para riego. ¿Sí? Son herramientas que tenemos para visualizar nuestra información de monitoreo. Y ya terminando, algunas reflexiones finales, compartir con ustedes un poco en lo que vimos la importancia y el rol del modelo conceptual para el diseño de los programas de monitoreo. Las situaciones de las aguas subterráneas suelen ser muy diferentes, y no podemos diseñar programas de monitoreo sin una comprensión razonable de la situación actual del sistema hidrogeológico. Por lo tanto, esa comprensión va a estar representada en el modelo conceptual. Si nosotros no tenemos un modelo conceptual, no tenemos claro el modelo conceptual de nuestro sistema de flujo, debemos generar un plan de monitoreo, un programa de monitoreo para conocer el modelo conceptual. Y luego podemos ir profundizando en el conocimiento del sistema.
Remarcar la importancia de hacer uso de los datos existentes. En general todos los estados, organismos académicos de investigación, algunas empresas y demás generan información en cuanto a el estado en cantidad y calidad de los recursos subterráneos. La disponibilidad de registros de nivel y calidad de agua subterránea es importante tenerla en cuenta para diseñar las redes de monitoreo y seleccionar los sitios. Y es importante que haya una transferencia y articulación de esta información si queremos lograr resultados más costo eficientes en nuestros programas de monitoreo. El ejemplo que vimos, por ejemplo, haciendo redundancia, pero el ejemplo de armar una red óptima de monitoreo requiere tener datos de niveles antecedentes, ¿sí? Y esto permite armar, ¿sí?, programas de monitoreo más eficientes. Priorizar los esfuerzos de monitoreo, esto va en el sentido de que muchas veces no tenemos los recursos necesarios para poder armar planes de monitoreo muy ambiciosos, y tendemos a utilizar solo la información antecedente o utilizar métodos más teóricos para definir medidas de gestión. Bueno, no, intentemos priorizar los esfuerzos de monitorear, ¿sí?, los recursos, al menos en proyectos menos ambiciosos, ¿sí?, e intentar convencer a las autoridades gobernantes o a los gestores de los recursos hídricos de la importancia de conocer el estado de del agua subterránea, ¿sí?, a partir de información medida. La presentación de resultados es una etapa que a veces técnicamente no le damos tanta importancia, pero es fundamental poder presentarlo en formatos adecuados, porque nos permite después tener retroalimentación en cuanto a las inversiones para estos programas de monitoreo, si nosotros podemos expresar esta información generada de manera adecuada para los usuarios. Y bueno, y la retroalimentación y actualización de los programas de monitoreo se refiere a que diseñar estos programas es un proceso iterativo y dinámico, ¿sí? El resultado final siempre se va a alcanzar después de considerar diferentes opciones, y los resultados de un programa de monitoreo generan mucha información que genera nuevas necesidades de conocimiento, ¿sí?, y nuevos programas de monitoreo que van a ser cada vez más específicos, ¿sí? Por eso es importante retroalimentar y actualizar los programas con la información que vayamos generando. Esto para una mejora del conocimiento y la gestión de los recursos de agua subterránea. Bien, así que bueno, les agradezco su atención. Hasta aquí llegamos. Espero que esta presentación haya colmado algo de sus expectativas en cuanto al tema. Y bueno, ahora quedo abierto a preguntas. Espero poder responderles algo de sus dudas si es que les ha generado. Gracias. Muchas gracias a usted, Manuel. Creo que la presentación estuvo bastante completa, bien orientadora sobre los diferentes tipos de monitoreo. Así que muchísimas gracias. Ahora vamos a leer algunas preguntas que tenemos por el chat. Bueno, en primer lugar, nos consultaban los principales diagramas que se pueden utilizar para caracterizar las aguas subterráneas o acuíferos a partir de datos de monitoreo de calidad e isotópicos. Creo que se refiere como a los últimos que nos mencionó en las diapositivas, ¿verdad? Sí, ahí hay muchos diagramas que se pueden utilizar. Yo les mostré algunos. Depende, obviamente, del fin y del objetivo que tengamos, qué información queremos dar a conocer o cómo la queremos presentar. Pero hay enormidad de diagramas. En este caso presenté los más usuales, pero bueno, si quieren puedo mostrar algunos otros. No sé si queda un poco claro de esto, pero hay diagramas de relaciones iónicas, diagramas en los cuales podemos representar la composición química en mapas geográficos, podemos utilizar diagramas más específicos, como hay algunos que vinculan el entorno geológico con los procesos que están ocurriendo, como los diagramas de Amore. Hay un montón de herramientas que se pueden utilizar para interpretar la información hidrogeoquímica. Y con lo isotópico Excelente. lo mismo. Perfecto, muchas gracias. También nos hacen una consulta, dice, en el caso descrito de la red SAR, al usar pozos existentes como puntos de muestreo,
¿Cuáles son las actividades que mitigan el riesgo de que estos pozos de la red mínima presenten problemas de contaminación por mala construcción, sellado, arenamiento, etcétera, que no reflejarían realmente la situación del acuífero? Bien, bueno, para armar la red de monitoreo, una de las, quizás la etapa más exhaustiva de trabajo es eso, es poder analizar la información de cada uno de estos pozos. Y eso que estaban comentando sobre los perfiles constructivos, eh, es muy importante conocerlos para poder seleccionarlos dentro de ese grupo de pozos como de calidad excelente, ¿sí? Eh, Aquí en Uruguay la normativa pide que en la construcción de los pozos estos tengan una losa de protección de 1 metro por 1 metro en superficie y luego esté sellado, ¿sí?, los primeros 10 metros del pozo en profundidad, ¿sí? Eso para evitar la infiltración, ¿sí?, digamos, de contaminantes que pueden estar en la zona cercana al pozo. Entonces, todos estos pozos que están en esta red que denominamos tienen esos cumplimientos, digamos, en cuanto a la normativa para evitar esa contaminación, por ejemplo, en calidad. Y después, en cuanto a lo que tiene que ver con cantidad, lo importante, o sea, niveles piezométricos, lo importante es evaluar la zona de filtros, o sea, dónde está respecto a la unidad hidrogeológica de interés. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice, para el caso de acuíferos costeros, ¿cómo opera el filtro de Kalman? ¿Propone un red de monitoreo en la interacción de la cuña o condición de borde? Sí, bueno, eso ya es una pregunta más específica. En cuanto al filtro de Kalman, en realidad ahí ya empieza a haber o sea, cambios con la dinámica de intrusión de agua marina en el sistema. Eh, no sé si la herramienta más específica para armar la red de monitoreo puede ser el filtro de Kalman, en ese caso. Quizás hay que tener alguna consideración especial. No es mi tema de especialidad la geoestadística en este caso, pero sí creo que puede ser una pregunta interesante para hacer a expertos en el tema de geoestadística. Gracias. Nos preguntan también, ¿qué consecuencias visibles existen al utilizar los mismos pozos para aplicar diferentes tipos de monitoreos? Bien, bueno, a veces cuando nosotros estamos seleccionando, siempre dijimos que el primer monitoreo que suele hacerse en el conocimiento de un sistema de flujo, de un acuífero, es el monitoreo piezométrico. Eh, entonces, muchas veces ese monitoreo nos sirve de relevamiento para conocer el estado de los pozos, ¿sí?, o las condiciones constructivas de los pozos para un monitoreo un poco más avanzado como puede ser el de calidad, ¿sí? Entonces, muchas veces buscamos que esos pozos tengan canillas de purga o toma de muestras para poder hacer ese tipo de monitoreo. En cuanto a los isótopos, suelen hacerse, como dijimos, el monitoreo hidrogeoquímico isotópico en los mismos pozos, o sea, la red isotópica y la red de hidrogeoquímica suele hacerse en los mismos pozos, si estamos hablando de isótopos estables, oxígeno 18 y deuterio. En isótopos datadores o isótopos con otros fines más específicos, ya por el costo de los análisis, no se replican todos los pozos, sino en pozos que se identifican particularmente para estos fines, que nos pueden dar información. Por ejemplo, en flujos más cortos, zonas de recarga locales, no vamos a usar isótopos datadores como el carbono 14, que data miles de años, sino que quizás medimos el tritio ahí. Entonces, eso hay que tener consideraciones en función de qué parámetro vamos a medir y el pozo, qué componente del flujo está representando. No sé si con eso lo expliqué, o si iba más bien por el tema de si podemos generar algún tipo de contaminación cruzada, capaz que puede ser por eso también la pregunta, capaz lo pueden aclarar. Eh, Sí, de en pronto, el, bueno, en no el sé. caso de si vamos a monitorear calidad y antes introducimos una sonda de nivel estático, bueno, no es lo más recomendable hacerlo así, o sea, en el mismo momento. Ujú.
Sí, nos lo preguntaba Alejandro Díaz. De pronto si quiere. Sí, dice que muchas gracias por la respuesta. Muy bien. Nos consultan también. ¿Cuáles son los parámetros que se pueden medir in situ? Supongo respecto a monitoreo físico-químico. Bien, in situ se puede medir o sea, hay que medir si vamos a parámetros físico-químicos, pH, lo que es la conductividad eléctrica, la temperatura, esos van siempre. Siempre también, si esperamos que haya procesos redox o estamos evaluando contaminación, es de interés medir el potencial redox o el oxígeno disuelto. A veces también se puede hacer algún método rápido de campo de alcalinidad, porque es un parámetro que es muy cambiante, que cambia de manera muy rápido. Hay algunas sondas que miden nitratos, amonio y demás, pero yo no le tengo mucha confianza en general. Prefiero esas muestras mandarlas al El laboratorio, análisis. pero Ujú. sí, hay que ver un poco la sensibilidad del método siempre con respecto a la información que queremos. Muy bien, excelente. También nos consultan. En zonas costeras, para la obtención de altura sobre el nivel del mar en pozos muy cercanos a zonas costeras, ¿qué precisión en la Z recomiendan que se obtenga con equipos de GPS? ¿Será suficiente el uso de equipos receptores geodésicos con procesamiento diferencial? Esto porque hay muchos pozos que sufren de intrusión salina en algunas partes. Gracias, de antemano. Bueno, no he trabajado en realidad en proyectos de intrusión salina, pero entiendo que sí, que si los GPS, si el tema es la sensibilidad de precisión, sabemos que los GPS geodésicos tienen sensibilidades en altura del orden de muy poquitos centímetros en general, y creo que con eso está más que cubierto ese tema. Muy bien. También nos preguntan, en general, ¿qué consideraron para definir de la zona de recarga? No sé si se refiere al caso específico de estudio que nos compartieron. León Ortega nos hace esta consulta. Tal vez nos aclara un poquito. Con el tema en general, ¿qué consideraron para definir de la zona de recarga? Sí. Eh, sí, si es del tema del sistema acuífero Raigón o si es el tema isotópico, porque hablé de recarga también en un trabajo que hicimos en Ecuador, eh, para que nosotros teníamos que delimitar la zona de recarga para un proyecto de protección hídrica, perímetro de Ujú, protección hídrica. Ahí para delimitar la zona de recarga se utilizan no es fácil, se utilizan varias herramientas, entre ellas la hidroquímica y la isotopía. Eh, en ese sentido, como hay un gradiente altitudinal muy importante, los isótopos de oxígeno 18 y deuterio son muy buenos trazadores de la molécula del agua. Entonces nos pueden indicar a qué nivel altitudinal es que se genera digamos, la recarga por las relaciones isotópicas que podemos estar monitoreando en agua de lluvia a diferentes niveles altitudinales y en el agua subterránea luego. ¿Sí? Funciona como trazador, los isótopos de oxígeno 18 y deuterio. También, bueno, hay que tener en cuenta que hay procesos de fraccionamiento isotópico por gradiente altitudinal, pero eso, comparando composiciones de agua de lluvia a distintas alturas, ¿sí? Y comparando las relaciones isotópicas que encontramos en agua subterránea, más la hidrogeoquímica, más la medición de niveles, nos permite delimitar las zonas de recarga. Son combinación de varias herramientas, ¿sí? Pero los isótopos en estos casos son muy importantes. muy bien, sí, dice que muchas gracias por la respuesta. En cuanto a, bueno, por acá nos piden más bien como intercambiar algún contacto.
aquí en el Sí, chat. con gusto. Y también me acuerdo que por acá al inicio Francisco Torres nos había expresado que quería compartir una experiencia particular. No sé si está por ahí. ¿Gusta abrir su micrófono? Ya Sí, como con última gusto, con gusto. intervención. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? Sí, en realidad, de repente nada más en menos de un minuto, un par de minutos. Primero, qué gusto, Manuel. Excelente la exposición, muy detallada. Y me alegra doblemente que seamos del BID también. Entonces, Bueno, un gusto, ahí vamos a Francisco. estar en contacto. No solamente comentar que, primero, felicitar a Foncagua también por la exposición, porque es súper importante este tema. La experiencia en particular es en la parte norte del Perú, en Tumbes, por Zarumilla. Ahí la fuente de agua, la fuente de abastecimiento para la población es al 100% agua subterránea. Hay humedales, hay un río intermitente que está contaminado con arsénico. Entonces, lo curioso que me pasó en esta experiencia, por si fuera de alguna utilidad para alguno de los asistentes, es que estábamos diseñando un proyecto de preinversión y vimos que había 8 pozos y estos pozos estaban de alguna manera contaminados, en mayor o menor medida, pero con los resultados estaban arrojando presencia de cloruros y presencia de coliformes. Entonces, por la parte de cloruros, yo entendería que de alguna manera podría, como es acuífero costero, podría tener alguna relevancia en la intrusión salina, estar sobreexplotado tal vez, pero por la parte de coliformes no entendíamos cómo estos pozos pueden estar contaminados con coliformes. Salvo pues que me ha pasado en otras zonas, sean una napa muy, muy superficial, del orden de los metros, menos de 5 metros, y hay una infiltración por actividades ganaderas, etcétera, pero esos pozos estaban a una profundidad mucho más grande. Entonces nosotros creíamos que era un error digamos, de muestreo, de repente de laboratorio o algo así, o una contaminación cruzada. Sin embargo, luego hicimos un ensayo de calidad en otro pozo a 230 metros de profundidad, es una profundidad mucho el doble de los demás, y también arrojaba coliformes totales. Entonces, ahí nada más para cerrar mi comentario, de nuevo, recalcar la importancia que tiene esta exposición y el esfuerzo también de Foncagua para esto. A mí, yo me he notado muchas cosas de esto y me gustaría inclusive abondar más de repente después, porque dentro de los planes de inversión uno piensa nada más en proyectos, en hacer pozos, pero no presupuesta cómo hacer una red de monitoreo, piden hacer para licencias de uso de agua, piden hacer estudios de modelos, pero cuando van a hacer su modelo no hay ninguna información monitoreada de pozos, no puedes calibrar ni validar ningún modelo. Entonces creo que es fundamental, es totalmente fundamental. Y solamente era compartir eso. Muchas gracias, Muchas Incagua y gracias. Manuel, por la excelente posición. Gracias, Francisco. Pues gracias por compartirnos la experiencia. Y creo que no tenemos más preguntas en el chat. Así que de nuestra parte, de Puncagua, simplemente les agradecemos a todos los que se han unido, participado en este seminario web, que esperamos les haya sido de mucha utilidad para orientarlos en estos temas bastante específicos. Y por supuesto agradecer a Acerregas por el contacto, el enlace que nos ha hecho con Manuel, que ha sido pues indispensable para realizar este evento. Y a Manuel, por supuesto, por su anuencia a participar y compartirnos todo lo que nos expuso. Así que muchas gracias a todos y estaremos subiendo la grabación a nuestro canal de YouTube para consultas posteriores. Que estén muy Muchas bien. gracias, Ángela, y gracias a todos por participar. Gracias a todos. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Buena tarde a Nos todos. vemos.